Buenas gente, soy Train y hoy os traigo Pokémon Esmeralda pero con el mapa randomizado. He visto este vídeo de varios compañeros de plataforma y la idea me ha gustado tanto que he querido probar cómo me iría a mí. Los objetivos para este reto son sencillos, tan solo tenemos que derrotar a los líderes de gimnasio, al alto mando y al campeón. Pero con más de 300 puertas para abrir a lo largo del juego, esto no va a ser tan fácil como parece. Os aviso de que he escondido un Wurmple en el vídeo, a ver si lo podéis encontrar. Y una cosa más, ¿cuánto crees que tardo en pasar este reto? Al final del vídeo dejaré el tiempo que he tardado en pasarlo. Ahora sí, ¡empezamos! ¿Has viajado cómodo con las cajas? ¿No? Empezamos la aventura en nuestro nuevo hogar, Villa Raíz, donde tras poner el reloj en hora y ver a nuestro padre en la tele, nos iremos a la casa de la vecina para conocerla. ¿Y sabíais que si salís tendréis el encuentro aquí en vez de arriba? Primera vez que me pasa. Subiremos para ver que al profe le está atacando un Pokémon. ¡Ayuda! Y tras ayudarlo, nos vamos con él al laboratorio, donde nos dará un Mudkip al que es mejor no pillarle mucho cariño. Subiremos hasta el primer pueblo, y a partir de este punto es donde empieza lo bueno. Todas las puertas están randomizadas, como esta del centro Pokémon, que nos manda a la isla de Ho-Oh y Lugia, o la de esta casa, que sí es un centro Pokémon. Para hacer esto un poco más llevadero, tengo aquí tremendo Excel en el que voy apuntando todo para no perderme demasiado. Nos iremos a ver a la vecina, con la que nos pegamos, y tras volver al laboratorio y recibir las Pokéball y Pokédex, y tras recibir también las zapatillas de nuestra madre, ¡huelen a usadas!, podemos empezar de verdad. Nos iremos a Ciudad Petalia, donde tenemos varias puertas nuevas, como esta que va a la Cueva Granito, otra a la base del Team Aqua o esta casa que nos lleva a la Liga Pokémon, de donde nos echan por no tener medallas. Este tipo nos impide avanzar y nos dice que debemos entrar en el gimnasio, pero como está randomizado nos manda a Ciudad Arborada. Ups, aquí vemos que no vamos a poder seguir la historia a un ritmo normal. Pillaremos a un Aron en la Cueva Granito, a través de la tienda en Pueblo Escaso llegaremos a Arrecípolis, donde tenemos varias puertas nuevas y una nos lleva al gimnasio de este sitio, así que ya tenemos localizado uno de los 8. A través del centro Pokémon llegaremos al monte Pírico, donde pillaremos tremendo Shuppet y creyendo que con eso vamos bien, pasaremos por aquí al Instituto Meteorológico, aunque nos parten la cabeza y nos mandan a Pueblo Oromar por la cara. En este sitio encontraremos la entrada a la sala de Kyogre, lo cual tenemos que recordar para luego, y desde el centro Pokémon llegamos a la cumbre de donde está Ho-Oh, ahí en Nax. Conseguiremos volver a Ciudad Petalia y a través de la base Aqua llegaremos a Pueblo Azuliza. Aquí tenemos un Dead End, ya que si tiramos por aquí llegaremos al Pilar Celeste, pero al estar cerrado no podemos volver y la única salida es a donde está Groudon, al que no conseguimos capturar y nos rompe. De vuelta en Azuliza encontramos un camino a través de esta casa a un centro Pokémon y luego a Ciudad Calagua, donde se nos abre un poco más este laberinto. Veremos que el museo no está randomizado porque el arte es así, es morirse de frío. Y en otra casa llegamos frente al primer pavo del alto mando, quien nos gana y nos manda aquí, a Ciudad Colosalia. Y resulta que en este centro Pokémon tenemos la entrada al primer gimnasio, aunque esto es otro Dead End, así que toca reiniciar. Encontramos el camino a Ciudad Algaria y de aquí a Pueblo Verdegal, que a su vez nos abre las puertas de Ciudad Malvalona, así que guay. Desde la tienda de bicis llegamos aquí y luego a las cascadas Meteoro y desde el centro Pokémon llegamos a Arrecípolis otra vez, pero al lado izquierdo que todavía no lo habíamos visto. La tienda es una tienda, aunque imagino que la de otro pueblo, y por aquí abajo llegamos de nuevo con este pavo, pero a la puerta de arriba. Al perder contra él llegamos a Ciudad Portual, supongo que porque en algún punto nos hemos curado en su centro Pokémon. Y desde aquí podemos llegar a esta cueva y luego al séptimo gimnasio, otro más que encontramos. Seguiremos probando en más puertas y resulta que la del lugar de los concursos nos lleva aquí y de aquí a la isla de Mew. Lo perseguiremos para enfrentarnos a él y no sé si al transformarse en Shuppet también copia el ratio de captura o algo, que imagino que no, pero lo conseguimos capturar. Ya con un Mew en nuestro equipo, quien va a servirnos para usar cualquier MO, seguiremos con esto, encontrando una casa que conecta con la tienda de Pueblo Lavacalda. Y la verdad nos vamos a dar un descansito aquí, que nos lo merecemos. Esto es vida, ¿eh? ¿O lo era? Encontraremos la sala del barco abandonado donde está Rayo Hielo, y casi se lo enseño a Mew, pero no, mejor lo guardamos por si acaso. Aquí abajo encontramos a otro del alto mando, Dracón, así que también lo podemos anotar. Y tras tremenda paliza que nos manda Portual de una, seguiremos con lo nuestro, encontrando en el puerto la entrada al cuarto gimnasio. Tendremos que dejar que un Zubat nos derrote, ya que sin querer había llegado a otro Dead End, y tras ver que el Team Aqua nos para el camino del norte, iremos a través de este sitio, pasando por otro
los dos hasta la calle Victoria, donde nos haremos con un Sableye al 42 que nos va a ayudar durante un tiempo. A través de un camino algo largo entre Arrecípolis, el barco abandonado, un centro Pokémon y el Pilar Celeste, llegamos a la ruta 104 y resulta que en la entrada del bosque Petalia llegamos a esta sala, donde ya sabéis que se esconde la Master Ball. Desde la casa del señor Arenque llegaremos aquí, donde pillaremos la MO de Destello y ya de vuelta a Petalia nos encontramos con este. ¡Hueles a novato! Tengo al Mew en mi equipo. Encontramos la habitación de la segunda del alto mando en la casa de Blasco, y tras ser mandados a Ciudad Calagua por ella, y tras ir por aquí y por allá, acabaremos en Arborada de nuevo, donde tenemos que investigar aún. Seguiremos un camino de puertas que nos lleva desde la base Magma hasta el Monte Pírico, y por la cara, frente a la tercera del alto mando. Ya los tenemos a los 4 localizados. Nivea nos manda de una Ciudad Petalia, aunque como el gimnasio conecta con la tienda de Arborada, podemos seguir investigando allí. Y resulta que este sitio también conecta con Ciudad Férrica, la que creo que es la última ciudad que nos faltaba por ver. A través de la isla esta de Luya y Ho-Oh llegaremos aquí, aunque digamos que se nos buguea un poquito y acabamos sobre la mesa de este hombre. ¿Pero y este salvaje? Aquí en Ciudad Férrica podremos llegar a este sitio, donde al hablar con este, desbloqueamos la entrada al Museo Marítimo. Otra puerta más para visitar. La salida de abajo nos manda fuera de la base Aqua, aunque al menos nos ponen el coso debajo como si pudiéramos usar surf. De vuelta en Ciudad Férrica, nos iremos a la ruta de al lado, donde conseguiremos atrapar tremendo Abra, que va a ser exageradamente útil para este reto, ya que nos permitirá volver al último punto de curación con teletransporte. Entrando en una puerta del barco abandonado, llegamos al segundo gimnasio, y como este sí que le podemos, nos vamos a enfrentar al bueno de Marcial, al que reventamos fácil gracias a tener un Sableye un poco por encima de nivel para este punto. En otra de las puertas del barco llegamos aquí, tras Aura, quien no quiere moverse y nos tiene aquí atrapados. ¿Pero te quieren mover, payasa? Nos pegamos con ella para que nos deje tranquilos, y también volveremos con Blasco para pegarle y dejar libre la entrada al tercer gimnasio, que nos lleva a un centro Pokémon random. Volveremos a Pueblo Oromar, y de aquí nos iremos al punto más alto de la isla de Ho-Oh y Luya, donde nos encontraremos con este pedazo de legendario, al que capturamos con la Master Ball que pillamos antes, consiguiendo así una muy buena carta para los gimnasios y la liga. Volveremos a Ciudad Arborada para irnos por aquí y pegarnos de nuevo con Aura, quien nos dará la MO de vuelo, aunque hasta que no encontremos el sexto gimnasio no la podremos usar. Sigues oliendo a noob. ¡Que tengo a Mew! ¡Y a Ho-Oh! Nos echaremos un Mario Kart con este chaval aquí en Arborada. Bajaremos por el teleférico, aunque al encontrar otro de Den tendremos que subir de nuevo. Hablaremos con Máximo para conseguir el coso de Bonese con el que ahuyentar a este Kecleon. Y buscando un poco, encontré esta página web en la que podemos poner los enlaces de las puertas aleatorias, que de seguro quedará todo más limpio que en esa aberración que tengo por Excel. Muy recomendable si vais a jugar este reto. Seguiremos encontrando conexiones y apuntándolas, quedándonos poco a poco con menos puertas que visitar. Volveremos a algunos de los gimnasios que ya hemos encontrado, como el de Candela, a la que barremos fácil con nuestro Sableye, y desde Ciudad Algaria conseguiremos llegar a la tienda de bicis para hacernos con la rápida, ya que abajo del desfiladero encontramos la entrada al tercer gimnasio, consiguiendo así otra medalla más, gracias a que vamos como 50 niveles por encima. Encontraremos el camino a esta sala, donde mandaremos a Pluvio al Pilar Celeste. Descubriremos que la entrada a la cueva de Regirock va a la casa de Máximo, bastante canon teniendo en cuenta que a Máximo le van las piedras y eso. Y en la casa de la anciana que nos cura 70 veces, llegaremos al volcán, donde pararemos a Magno porque sí. Tampoco es que nos haga especial falta, pero bueno. Volveremos a Colosalia para ganar la primera medalla, pero al no tener vuelo no podemos salir de aquí, ya que la otra salida está bloqueada por fuerza, y el teleport de Abra nos devuelve a este sitio, así que toca reiniciar. Entramos en una cueva donde nos mandan a leer en braille, y encontré algo que me hizo gracia, no sé ni por qué. Nos encontramos con Regice, al que sin querer mandé a pastar de un vuelo, y volveremos a Pueblo Azuliza, donde ahora en teoría deberíamos poder entrar al Pilar Celeste. ¡Tenemos que hablar con Rayquaza! ¡Me estás aplastando! ¡Es mi momento! Nos iremos al gimnasio de Arrecípolis para hacerlo también, derrotando al bueno de Juan. Nos pasaremos por la calle Victoria, encontrando el camino hasta Rayquaza, quien se va de aquí porque olemos a Salón del Manga, y también en la calle Victoria conseguimos llegar por fin al gimnasio del padre. Y dado que han pasado cosas,
cosas, que no sé cuáles, pero son cosas, tendremos el combate contra él en la entrada del gimnasio, en lugar de en el fondo. Al derrotarlo, la escena en la que entra el padre de Blasco se buguea un poco, haciéndonos salir por la pared, pero gracias a esto conseguimos por fin la MO de Surf. Solo nos faltan 3 medallas y encontrar la sala del campeón. En Arrecípolis veremos la escena en la que estos dos randoms se pelean. Rayquaza baja para gritarles y se van con el rabo entre las piernas, y tras otro paseo por varias puertas entramos en esta y salimos en la cascada Meteoro, donde nos topamos con los del Team Magma. ¡Quita! Pero bueno, nos iremos por aquí abajo y por fin, señores, tras un par de paradas llegamos al 6º gimnasio de Hoenn. Aquí derrotamos a Alana bastante rápido, obvio, y ahora que podemos usar vuelo libremente nos iremos a comprar unas cuantas Ultra Ball y de aquí nos iremos a Pueblo Oromar, a la casa que nos llevaba frente a Kyogre, contra el que nos pegaremos. Me asusté al ver que de una hidrobomba borró a Ho-Oh, cosa previsible a decir verdad, pero a base de paciencia y a un poquito de suerte conseguimos capturarlo, teniendo ahora 2 bestias en el equipo al nivel 70. Volveremos a por la pava esta de nuevo, ya que con vuelo no tenemos que temer el quedarnos encerrados en este sitio. Y también volveremos a Portual para ir al 7º gimnasio, consiguiendo así la última medalla que nos falta por tener. El problema está en que todavía no sé dónde está la sala del campeón, así que tocará seguir buscando. Nos iremos al centro espacial para hacer el 2 contra 2 junto con Máximo, y así conseguir buceo, ya que no sé si las entradas bajo el agua están randomizadas también, aunque por lo que veo no lo están. Nos iremos a esta sala a través del centro Pokémon de Ciudad Calagua, y tras pillar la corriente resulta que aquí estaba la sala del campeón. También bastante canon, teniendo en cuenta que estaba en el centro de corrientes de agua, ¿no? Nos dejaremos vencer por él, ya que aún tenemos un alto mando que derrotar, y ahora sí, uno por uno, iremos buscando los 4 miembros del alto mando de Hoenn para derrotarlos con la fuerza de nuestros legendarios al 70, cosa de la que tampoco deberemos presumir porque para qué. Y por supuesto, el combate final contra Pluvio también fue un paseo. Le he enseñado a Kyogre Trueno para poder hacer esto más rápido, y entre él y Ho-Oh, 1 a 1, conseguimos derrotar a los 6 Pokémon de Pluvio, ganando así la Liga Pokémon, convirtiéndonos en campeones y terminando así con este reto. Y así, amigos, es como nos hemos pasado Pokémon Esmeralda con el mapa randomizado. Ha sido mi primera vez en un reto de este tipo, y aunque al principio es abrumador y te sientes perdidísimo, poco a poco se va ordenando todo e incluso me ha sorprendido recordar varios caminos sin necesidad de esta tabla de Excel que, aunque no lo parezca, se puede llegar a entender. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado puedes darle a like, dejar un comentario, y si te ha encantado puedes suscribirte para estar atento cuando suba más contenido. Y gracias en especial a los miembros del canal. Vuestro apoyo se agradece mucho. Ahora sí, me despido. Hasta luego.